Hola, buenos días. Buenos días, y nos encontramos un día más, Acciones de la Dosis, un día más dando gracias. Gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre, Creador, por un día más de gracias. Gracias en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Gracias por las aguas que envías ahí donde hay sequía. Gracias por el sol que envías ahí donde no ha parado de llover. Gracias por tu creación. Gracias te damos en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Hoy cuenta la historia que había un reino gobernado por el rey Arturo. El rey Arturo tenía un reino maravilloso, edificado de cero, con murallas inmensas para protección de sus enemigos y con un pueblo que le seguía. El rey tenía tres hijos y el más pequeño se llamaba Daniel, de apenas unos 9 años. Cuenta la historia que Daniel era un niño muy inteligente, muy sabio, le gustaba preguntar mucho. Y dentro del reino había un herrero que tenía también tres hijos. Había uno de estos hijos del herrero con 9 años también. Daniel andaba con su padre, pero también le gustaba salir a jugar, a conocer el reino. Pasaba por donde vendían frutas, todos lo veían, lo saludaban y le regalaban. Un día entró a esta tienda de este herrero y se maravilló con las armas, con todo lo que ahí había. Y quiso ver cómo se formaba, cómo se hacía todo. Entonces, el, el hijo del herrero de 9 años conoce a Daniel, juegan, se ríen y cuando pasan ahí donde, donde se hacían las armas, eh, el hijo del rey, por la curiosidad, comienza a observar y a tocar. Y en una de esas toca una espada recién salida de, del horno de fuego. El, el herrero, al ver la intención del niño, antes de tocar la espada, corre y no le da tiempo de llegar al niño. Y el niño con su mano toca esa espada que estaba a rojo vivo y se quema la mano. Comienza un llanto desgarrador. El rey, que estaba en las afueras caminando a la ciudad, corre hacia adentro. Su hijo tenía la mano muy quemada, con quemaduras muy intensas. Mira hacia el herrero con ojos de furia y lo manda a apresar y a llevar al reino. El herrero llega y, al ser interrogado, dice que él estaba trabajando, que no se dio cuenta y que incluso intentó evitar que el niño tocara esa espada cuando se dio cuenta de las intenciones del niño. El rey Arturo estaba cegado por la ira, por el enojo, ¿no? De que su hijo había sido dañado y de que el herrero era culpable. Entonces comienza a redactar un decreto y comienza a dictarle al escribano. En el decreto, el rey dicta matarle, no dejarle vivo. Al oír el decreto, el herrero solo dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Al decir esto, el escribano se detiene porque le impacta en las palabras lanzadas por el herrero. Se queda como congelado porque, a pesar de escuchar el decreto que acababa de dictar el rey, de sus palabras, de su interior, solo habían salido palabras de consolación. El herrero escribe, el escribano escribe y le da el decreto al rey para que sea revisado. El rey revisa, aprueba y acuña.
tenía 2 días para ser ejecutado. En estos 2 días, el herrero solo oraba en esa prisión, esperando el momento en que sería ejecutado. Llegando ese día, todos son reunidos en el reino. Había murmuraciones, porque había personas que sabían que el herrero no era culpable, pero ya el rey había decretado algo, era inviolable. Al llegar el momento de la ejecución, estaba el herrero, el verdugo y el escribano, quien iba, además del vocero, que iba a dictar ese decreto al pueblo. Cuando el vocero agarra el decreto del rey, dice, matarlo no, dejarlo vivo. Había un cambio, que solo era una coma en la gramática. El rey dijo matarlo, no dejarlo vivo. Después de matarlo, una coma. El vocero estaba dictando matarlo no, coma, dejarlo vivo. Y este insignificante cambio cambiaba el destino de un hombre, cambiaba la decisión de que ese hombre vivía o moría. El rey escuchó esto y se levantó de la silla. Y en ese momento les retumbaron las palabras del herrero en su oído, en su mente y en su corazón, que decía, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. El rey inmediatamente se dio cuenta de su error y, a pesar de que él había dictaminado un decreto, en ese mismo momento ordenó que liberasen a ese hombre. Él agarró el decreto con sus propias manos y lo rompió, porque el decreto dictaba que ese hombre debía ser liberado. La coma la puso el escribano mal, quizás por ese momento de congelación donde esas palabras taladraron su oído, porque su palabra dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En ese momento en el que ese herrero lanzó esas palabras, el alma y el espíritu de ese rey y de ese escribano fueron penetradas, fueron escudriñadas por su palabra. El escribano, quizás por esa palabra, puso una coma donde él no debía, pero luego el rey, al ser por segunda vez expuesto a esta palabra ante la determinación de un decreto que él había dado de una forma y el Espíritu Santo de Dios determinó que fuese de otra, pues no decidió el rey juzgar el error del escribano, sino que más bien ejecutó el decreto tal cual había decidido Dios y rompió aquel decreto y el herrero fue liberado para siempre. La historia cuenta que ese hijo de ese rey y el hijo del herrero fueron compañeros de combate durante mucho tiempo en ese reino y libraron muchas batallas juntas, porque el hijo del rey y el hijo del herrero habían sido criados con la palabra de Dios. Habían sido creados a pesar de estar en situaciones económicas distintas. Sus corazones fueron unidos como amigos fieles que combatieron juntamente por ese reino y por la vida de sus padres respectivamente. Yo te bendigo hoy, bendigo tu casa y te digo, presta atención a la palabra, porque la palabra tiene mucho poder. Hoy, a lo mejor estas palabras están taladrando tu espíritu y tu alma como taladraron a ese escribano en ese momento. No es casualidad, es decisión de Dios, que ha decidido
poner parte de su espíritu en ti para que seas libre, para que seas bendecido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo a ti, tu casa y tu familia. Amén.